Pues buen día, vamos a empezar nuestro capítulo número 20 de La Peste. 21. Ah, sí, 21, no, capítulo 20. 20. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí con el honor de tener a un amigo, a un profesor, Roger Maldonado. Muchas gracias, Roger, por estar en el programa La Peste número 20. Oye, encantado, ¿no? Se te extraña aquí por San Cristóbal, pero bueno, tenemos esta oportunidad de modernizarnos y con mucho gusto podemos platicar. Hola, Alejandro. Hola, Roger, muchísimo gusto. Pues permíteme presentarte, eres profesor de campo de la Ibero Puebla desde el 2010. Trabajaste como defensor de los derechos humanos desde 1986 y fundador de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Jalapa, Veracruz. En el 94 fue el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Coalición de Organismos No Gubernamentales por la Paz durante la insurrección zapatista. Oye, Roger, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿De dónde conoces a Pablo? ¿Cuándo fue esa pobre experiencia que tuviste, oye? No, fue muy enriquecedora. Lo vi pocas veces, ¿verdad? Porque él estaba en una casa de voluntarios en donde mis estudiantes que vienen a participar en el seminario se alojan normalmente. Entonces, pues ya me contaban, ¿no? Las aventuras de Pablo, y pues yo también me divertía con eso. Pero, no, tuvimos la oportunidad de tenerlo por acá, ¿no? Y además que le interesaban algunas cosas que compartimos, entonces, bueno, no, mientras le duró el interés, nosotros no nos hemos movido dónde está. Oye, y a nombre de toda mi familia, una disculpa de que haya solido a Pablo sin bañar, ¿eh? Hemos compartido esa lamentable situación también. Nunca noté esos detalles tan íntimos. No, gracias, Roger, gracias por no exponerme. Roger, nos estabas contando la situación en Chiapas actualmente con lo del COVID. ¿Cómo están las circunstancias allá? ¿Qué tal les va? Mira, yo te soy sincero, ¿no? ¿Verdad? Yo no tengo ninguna intención de hablar mal de nadie, ¿verdad? Porque no es mi rollo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que yo empecé creyendo en toda la comunicación oficial con López Gatell y el informe diario, ¿no? De verdad que era yo, pero de pronto empecé a notar que lo que está sucediendo aquí en Chiapas no lo reflejan allá. Aquí hay muchas más muertes que nunca fueron registradas. Y entonces, y poquito a poco, porque se nota, creo que lo mencioné hace ratito, que a todos los gobiernos, entre comillas, les interesa que haya esta acción económica porque es lo que sostiene el que sigamos funcionando. Entonces han forzado la situación, ¿no? Pienso yo, ¿verdad? Porque no corresponde, ¿no? Y esa propuesta comunitaria resultó muy corta, ¿no? Nunca realmente con los indígenas han tenido una actitud franca, todavía, a pesar de la insurrección zapatista, a pesar de que la mentalidad del mexicano hemos avanzado en ver a los indígenas como iguales, ¿no? Seguimos discriminándolos en los servicios, seguimos discriminándolos en la atención, ¿no? Pero sí hacemos mucha propaganda de todo eso, ¿no? Yo he visto que López Obrador se pone yo no sé si se pone su penacho de plumas o su bastón de mando, ¿no? Llevan a cabo todos esos símbolos que antes los presidentes, entre comillas, neoliberales hacían, ¿no? Todo, desde Peña Nieto, Calderón, el gobernador Manuel Velasco Cuello, Jaime Sabines, todos se vestían de chamula, todos salían en la foto, estamos cuidando a los indígenas. 2 días después, tras, se olvidaron de los indígenas. Oye, y eso que dices es muy importante porque yo veo a mucha gente que con el triunfo de Andrés Manuel de hace 2 años siente que es una reivindicación de todos los movimientos de izquierda desde 30 años anterior, ¿no? O sea, meten todo en la pinche olla y dicen, ganamos todos y felices. La verdad es que no, o sea, hay tantos movimientos, tanta gente que ha luchado y que mezclarlos en una sola victoria
electoral en el 2018 me parece totalmente injusto. Mira, te soy sincero, yo voté por López Obrador. Yo no votaba antes, ¿no? Siempre cancelaba mis votos. Cuando llegó el momento de votar en 2018, personalmente dije, hay que darle chance a este señor, ¿no? Porque tenía yo ideas y noticias desde que venía de Tabasco, ¿no? Que sus actitudes eran, sobre todo, una honestidad que llevaba por delante, ¿no? Pero pues me ha ido decepcionando, ¿no? A estas alturas, yo como todo mundo, como muchos amigos, dijimos, vamos a darle chance, vamos a ver qué pasa, ¿no? A veces, no, sabes, poquito a poco nos hemos ido decepcionando, porque López Obrador insiste en ser, entre comillas, político. Político como se hace, como se hacía desde la época del priismo, en el que es amigo de todos, Claro. en que ¿no? Sonríe a todos y les da, ¿no? Y a todos les da la bendición. Esa actitud y tiene otras cosas que te pueden decepcionar, ¿no? Cuando platicábamos antes de sobre qué podíamos platicar, yo les mencionaba que yo lo que más temo, lo que más veo, es la militarización que se está llevando a cabo. En Chiapas lo hemos visto, ¿no? Desde el 94. Aquí tuvimos la oportunidad de ver cómo se desarrollaba la militarización. Y ¿saben una cosa? Eso no se ha terminado. Los programas que hicieron en 1994, la guerra contra insurgente, el plan Chiapas, el ejército, si las organizaciones no gubernamentales, entre las que me puedo yo identificar, en que ahorita me dedico más bien a la academia, las organizaciones no gubernamentales tienen sus planes, digamos, anuales y sus planes estratégicos. Los planes estratégicos te permiten hacia dónde vamos en un futuro. Pues los planes estratégicos del ejército siguen en acción, ¿no? Ellos no se detienen por el sexenio de López Obrador. El sexenio de López Obrador, que de alguna manera lo habrán hablado en lo oscurito, porque de pronto López Obrador que decía el ejército a los cuarteles, ¿no? Su actitud hacia el ejército, de pronto, no, neta, yo he escuchado que hasta los mismos, justificó hasta los mismos que mataron estudiantes en el 68. Claro. Hazme el favor, ¿no? Porque no, y Luis Hernández Navarro lo replata cada semana en la jornada, ¿no? A la desaparición de cosas, Raúl Gallardo. ¿Qué pasa? Porque ese es ser político. Eso es quedar bien con todos, ¿no? Entonces, eso sí me tiene decepcionado. Oye, ahorita Roger, que estábamos viendo de qué vamos a hablar, me acordé y apenas en mi cabeza hizo clic de Manuel Camacho, el que manda a Salinas en el 94, sí, que fue padre político de Marcelo Ebrard, que está ahí en el gobierno de Andrés Manuel. Bueno, el mismo Monreal, las declaraciones que hizo, que hoy es presidente del Senado, ¿no? O sea, en contra del zapatismo. Pero creo que, o sea, la 4T, o sea, no ha cambiado la lógica, ¿no? O sea, sigue respondiendo a los poderes fácticos también con los que se gobierna este país, ¿no? Y en este sentido, va ahora como el punto que estábamos platicando el otro día, ¿no? O sea, los megaproyectos. O sea, estos megaproyectos que los anuncia con bombo y platillo el Tren Maya, y que todo mundo está a favor de estos, pero nadie se centra en la gente que vive ahí. ¿Tú qué piensas de esto, Roger? Mira, si me dijeras con otro presidente estos megaproyectos, te diría que era normal. Uno no esperaba que con López Obrador íbamos a seguir haciendo estos proyectos. Si tú recuerdas, creo que durante Fox, del gobierno de Fox, empezó un proyecto de desarrollo que se llamaba el Plan Puebla-Panamá. Sí. El Plan Puebla-Panamá era ese transísmico, el ferrocarril, era prácticamente lo mismo, ¿no? Para desviar ríos. ¿Para qué? Para hacer los polos de desarrollo. Aquí en Chiapas se hicieron experimentos de las aldeas especiales que hacía el gobernador Sabines, que fueron, ¿no? Que fueron una manera de manejar dinero. Es que ahora uno no necesita ser
muy sagaz para darse cuenta que en ese manejo de dinero alguien se enriquece. Las arcas de los políticos van aumentando y los programas los ponen para la foto, ¿no? Y aquí en Chiapas, pues mira, conocemos al gobernador porque sale en las fotos pagadas de la jornada, ¿no? Con sus actitudes, no, hasta son un poquito ridículo, ¿no? Pero bueno, ese es el gobierno que tenemos en Chiapas. Y antes teníamos al frívolo de Manuel Velasco, ¿no? Hoy senador. Hoy senador y además muy metido, muy cercano a López Obrador. Sí, protegido. Exactamente. Es de todo sabido que el papá de Velasco era muy amigo de Andrés Manuel. Entonces, de ahí viene una fuerte relación. De su abuelo. Su abuelo. Mira, yo recuerdo, perdón, yo tengo muchos más años que ustedes. Entonces a veces me da la memoria histórica. Entonces yo recuerdo que aquí había un restaurante, el restaurante del teatro, donde llegaba el senador Labastida de aquella época, y el traidor era Manuel Velasco. Era el jovencito de ojos claros, el chavaquito, trae esto, lleva al otro. Y los periodistas decidieron que lo iban a impulsar, porque era nieto de otro gobernador que estuvo aquí en Chiapas. Son babysaurios, ¿verdad? Porque los dinosaurios ya pasaron. Bueno. Pero ahora viene Sabines, viene ¿no? Todos fueron el de Comitán, el presidente, todos son baby de los dinosaurios, ¿no? Pues mira, no lo dejaron en el PRI porque se lo iban a acabar. Entonces, como, no sé, perdón, no quiero yo hablar de cosas que no te los puedo constatar, pero para mí que el Partido Verde es un partido que se vende, es un partido que se acomoda, ¿no? Entonces lo pusieron en el verde para cuidarlo. Y desde jovencito lo lanzaron de diputado local, lo lanzaron a senador, lo lanzaron y ya estaban listos para lanzarlo a la presidencia. E inclusive ya había armado su propio equipo al estilo Peña Nieto, se casó con una actriz, etcétera, etcétera, ¿no? Se vino abajo todo eso porque cuando se enfrentó con los del Colmillo, que eran los priistas y Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador y todas estas gentes, pues bueno, ¿no? Prefirió acomodarse y ahora nadie le está demandando, porque, ¿sabes una cosa? Nunca atendió los problemas que se dieron en Chiapas. Como Rutilio nunca atiende realmente los problemas. Oye, Roger, pero o sea, las consultas que se propusieron para los megaproyectos, o sea, hay dos versiones, ¿no? La primera es que sí hubo consultas, se preguntaron en las comunidades, pero hay muchos articulistas en periódicos nacionales que, o sea, las tiran de basura, ¿no? Porque solamente fue los caciques, o sea, solamente fue la gente que maneja el dinero. ¿Tú qué has visto ahí? La verdad es que yo también, sobre todo porque las consultas se dieron en Yucatán, se dieron en Campeche, se dieron en otros lugares donde está pasando el Tren Maya, o donde va a pasar el Transísmico. Aquí en Palenque, de donde sale el Tren Maya, las consultas eran las fórmulas políticas, ¿no? En los que últimamente he estado yo leyendo a Víctor Toledo, que es creo que es director de Semarnat, ¿no? Sí. Una persona que por lo que se ve a la distancia es íntegra, ¿no? Porque él está reaccionando cuando se acabó el sueño de entrar a la 4T, se dio cuenta con quiénes eran sus compañeros de chamba, ¿no? De Romo, de Villalobos, que están en otro canal, ¿no? Y él decía, hay que hacer una verdadera consulta indígena, pero que se haga de ciencia cierta, porque todo esto, mira, hay un gran equipo que tienen que llenar todos los papeles necesarios. Entonces van check, y no, el corazón de las personas no está metido en esto. Entonces, sí,
Que puedan hacer la consulta, sí, tal vez la han hecho. Que sea cierta, yo lo dudo. Yo lo dudo, ¿no? Oye, Roger, ¿sabes una cosa? Para sí. mí esos polos de desarrollo, ¿sí? Adelante, adelante. Yo pienso que esos polos de desarrollo nada más van a ser implantar la desigualdad. Porque y el indígena volverá a ser folclore, ¿no? Mira, llevo 30 años, yo soy de Mérida, Yucatán, pero llevo cuando menos 30 años viviendo en San Cristóbal. Y las mujeres que están en los andadores vendiendo rebozos son las mismas que están vendiendo al mismo precio. Para ellos no hay avance, ¿no? Y la desigualdad se manifiesta en que el folclore del indígena sigue siendo la atracción para la gente, ¿no? Pero ¿quiénes se enriquecen aquí? Pues los que eran dueños de las casas, ¿verdad? Porque es imposible tener una casa para un negocio aquí en San Cristóbal, es súper exagerado, ¿no? Pero igual, ¿no? Entonces, a veces yo me cuestiono el verdadero valor de, entre comillas, el turismo. Y del progreso también, ¿no? Del progreso, pero el turismo valía la pena. Mira, mis alumnos lo notan, porque de pronto mis alumnos se van a las comunidades y saben que para hacer un telar de tejido a veces se lleva hasta 3 meses de estarle en chinga loca todos los días, trabajando. Y aquí llegan a la calle, llegan a vender sus cosas y para no irnos muy lejos, la gente de Tuxtla, digamos, los que pueden de Tuxtla, vienen en San Cristóbal y ahora hay hoteles que te cuestan 4,000, 5,000, hasta 10,000 pesos la noche. 10,000 pesos la noche, que eso es ridículo. Pero la gente de Tuxtla, parte del status quo, viene y se queda en esos hoteles. Pero salen a la calle y regatean con las artesanas, que de 80 pesos te doy 50. Pero ¿cómo es posible? ¿No? Es que vengo porque estoy favoreciendo el turismo para que otras personas se enriquecen. Ahí por Junash había una pinta que decía pinches hippies turistas, ¿no? Y tienen razón, o sea, la gente de San Cristóbal ya no puede vivir en San Cristóbal porque es carísimo. Entonces Sí, ahora sí. se ha llenado de esto, ¿no? Sí, no, esto ya es un lugar cosmopolita, ¿no? Hay de todo. Roger, nos encantaría que pudiéramos platicar sobre el movimiento, sobre el ZLN. Yo te voy a contar cuál fue la primera vez que yo escuché del Ejército Zapatista. Yo tenía unos 6 años, pasamos en el coche con mi papá enfrente de la zona militar y yo le pregunté, oye papá, ¿y para qué madres están esos militares ahí, ya ves, en sus torres vigilando y todo? Y mi papá luego me dijo, por si llega el Ejército Zapatista y tienen que repelerlos. Puta, yo de morro decía, no mames, ojalá nunca llegue porque pues mi casa y mi perrito, ¿no? A partir de ahí, el conocimiento que una persona puede llegar a tener, de una persona muy joven, la información que llega, la desinformación que llega, y entonces uno va tratando de investigar y te das cuenta que al final sabemos muy poco del inicio del movimiento, de lo que están haciendo. De repente hay gente que te encuentras y te dice, pues es que un sexenio completo no dijeron nada hasta que llegó Marichuy. Tú dices, bueno, pues a lo mejor no es cierto. O sea, hay muchísimas cosas detrás que uno no se llega a enterar y que este tipo de oportunidades de platicar contigo, pues seguramente nos puedes contar muchísimas cosas del movimiento. Mira, con gusto. En realidad, el 1 de enero de 1994 no nace el EZLN. El EZLN tiene su historia de cómo se dio aquí en Chiapas. Y hay que recordar, esencialmente es el proceso de liberación del indígena, que se da, que se inicia, que esto a los revolucionarios como que les da un poquito de urticaria. Se inicia desde un obispo, del obispo Samuel Ruiz. El obispo Samuel Ruiz, que llegó a Chiapas, él era de Guanajuato, llegó a Chiapas en 1950, por ahí en esas fechas, ¿no?
Y claro, venía aliado al poder, como siempre. Los obispos en otra época siempre se asociaban con el poder porque eso, bueno, les encantaba la seda y les encantaban los anillos y le encantaba, ¿no? Parecería, ¿verdad? A lo mejor no. Pero digamos que así se veía, ¿no? Él llegó aquí y se convirtió, que digo, un obispo, rector de un seminario. Llegó aquí y se convirtió porque encontró la fe del indígena. Esa fe del indígena que era mucho mayor de la que encontraba en los seminarios donde iban los católicos ¿no? a convertirse en sacerdotes, no tenían la misma fe que el indígena, que cuando el indígena se convirtió en creyente, en este caso del cristianismo, fue tan profundamente eso que don Samuel Ruiz decía, yo vine a evangelizarlos a ellos y ellos me están evangelizando a mí, para darse cuenta del verdadero valor de lo que significaba la espiritualidad de los pobres. Le tocó a Samuel Ruiz en los años 60, un poquito más adelante, un cambio de resistencia al sistema capitalista. Se dio la teología de la liberación, se dio la educación popular, se dio la investigación participativa. Eran cosas de incluir a la gente a través de la organización. Entonces, don Samuel Ruiz se dedicó con lo que se llamó la gran diócesis de San Cristóbal, que don Samuel era, la verdad que yo siempre lo vi como un poeta. Nunca, yo lo prefiero ver así, ¿verdad? Porque yo no soy católico ni voy a misa los domingos. Sin embargo, yo sí puedo ver y admirar el trabajo que hizo don Samuel, ¿no? Como organizador. Porque entonces él, al convertirse a la teología de la liberación, fue al Concilio Vaticano II, donde todos los católicos dijeron, oiga, estamos perdiendo gente. ¿Por qué? Porque nos hemos aliado con los ricos. Y Jesús, ¿a quién vino? Pues Jesús vino a hablar con los pobres. Oye, entonces vamos a ver a los pobres. Entonces empezaron lo que se llamó la teología de la liberación, que no duró mucho. No duró mucho porque internamente desde el Vaticano fue, ¿no?, atacada hasta que como el Papa que anda ahorita ¿cómo se dice? El Papa retirado, el que todavía está vivo, Ratzinger, él fue, y Bergoglio, que tampoco cantaba malas rancheras, no le agradaba mucho la teología de la liberación, aunque por ser jesuita tenía otras características. Y pues, hubo oye, cierta profe, reivindicación ahora que fue en el 2011, ¿no? Le llevó flores, si mal no recuerdo. Es que ya el Papa, cuando es un obispo, puede ser más su persona. Cuando es Papa, ya carga encima Con toda la institución. hasta cuestiones políticas, ¿no? Es político. Es un político, el Papa. Bueno, oye, Roque, sí, pero sí. la relación del marxismo con las comunidades, ¿cómo fue? ¿O cómo sigue siendo? Porque la teología de la liberación, la gente, recuerda, vamos a regresar un poquitito, ¿no? Después del Concilio Vaticano II, hubo una reunión en Medellín, Colombia, en 1968. 68 ya nos suena como época de cambios, ¿no? Pasó en Francia, pasó en México, pasó dentro de la religión, ¿no? Y se fueron, todos los obispos se reunieron en Medellín y los que se decidieron a seguir la teología de la liberación, que don Samuel no fue el único. Había un obispo de Morelos y otro obispo de Oaxaca, que tenían, inclusive los mismos jesuitas, ¿no? Que por un momento vendieron escuelas para tener capital y crearon una ONG que se llama Fomento Cultural y Educativo, y entraron porque la teología de la liberación implicaba hacer una lucha social y no nada más lo que Dios diga. Ese rollo de lo que Dios diga es más nuestro guadalupanismo que lo que es, ¿no?
La religión que te dice, sí, pero tienes que luchar por lo que quieres. Y ese era Samuel Ruiz. Y para luchar por lo que quería, se dedicó con la diócesis de San Cristóbal a organizar a la gente. 1968, recuerdan. Entonces vino el colapso de los jóvenes saliendo a la calle, reclamando democracia, y empezaron los movimientos subversivos. Uno de ellos es el Frente de Liberación Nacional, que ya sabemos la historia. Claro, que es el papá del EZ, ¿no? El papá del EZ, que empieza en el norte del país, y para ahí de 1974, don Samuel Ruiz estaba tan avanzada la organización de los pueblos indígenas, y es que don Samuel Ruiz no le tenía miedo al marxismo. Ni muchas personas avanzadas religiosas le tenían miedo al marxismo, porque el marxismo se convirtió, marxismo, comunismo, ya estuvo, ¿no? Negar a Dios, el opio de los pueblos, etcétera, 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 ¿no? Pero el marxismo, el razonamiento marxista, lo aplicaron en la teología de la liberación cuando crearon lo que se llamara los comités eclesiales de base, que pusieron de moda el análisis de la realidad. Si tú ves el análisis de la realidad, es un proceso marxista, el análisis de dónde vivo, quiénes son mis aliados, quiénes son mis enemigos, quiénes son, ¿no? Entonces, ya estaba avanzada la organización cuando en 1974, no sé si ustedes han visto un documental que se llama Flor en Otoño. No, ¿sí? Se los recomiendo, Alejandro, te lo recomiendo, porque lo hizo una mujer que se llama Luisa Raleigh, excelente cineasta, videoasta, que hizo una buenísima investigación, en donde se ve qué es lo que estaba pasando en 1974 en la Ciudad de México, ¿no? Donde sucede el caso de Flor Prieto, hija de un dramaturgo prieto y de su mujer, intelectuales que tuvieron su resonancia en la Ciudad de México, ¿no? Pero entonces, el Frente de Liberación Nacional, ¿dónde iba a expandirse? Pues en la Selva Lacandón. Entonces, y ahí se dan los primeros casos en Ocosingo, en donde los reprimían, ¿verdad? Y todavía creo que existía dentro del aparato represor del gobierno un capitán que para ustedes no lo han de tener en la mente, que se llamaba Fernando Gutiérrez Barrios. Ese capitán, ese encargado que llegó a ser el secretario de Gobernación, y creo que no pudo aspirar a ser presidente porque cargaba muchas cosas, ¿no? Pero hasta la misma Constitución chapaneca, ¿no? Era tierra fértil para la explotación indígena. O sea, algún día platicando en un café contigo, o sea, me contabas, o sea, las cochinadas y que se justificaban con la ley. Mira, ¿desde cuándo será eso? Un poquito desde el siglo pasado, desde el siglo antepasado, empezó la ley de deuda, de un procesamiento por deuda. Entonces era una ley esclavista, mediante el cual, como la gente no tenía dinero, los indígenas no tenían dinero, como en la época de las haciendas, ¿verdad? Entonces el patrón, el finquero, era abierto y bondadoso con tal de que firmaras. Al firmar te comprometí, como no ibas a tener dinero para pagar, no, tenías que pagarlo con trabajo, que es, ¿no? Esa es la esclavitud. Eso se dio en Chiapas. Ya había pasado la revolución, prácticamente después de Porfirio Díaz, más o menos en esa época, en el cambio con Madero, cuando se abolió esa ley. En todo México, aquí en Chiapas todo llegó tarde, ¿no? La Revolución Mexicana, francamente, nunca pasó. La reforma agraria nunca pasó. Por eso aparecieron en los años 60 y 70 que los campesinos empezaron a tener un sueño agrario. Pero regresando otra vez a la organización de Samuel Ruiz,
En 1974, cuando se organiza el Frente de Liberación Nacional, empiezan a venir a Chiapas. Y don Samuel Ruiz hizo un evento un poquitito. Don Samuel Ruiz siempre manejaba, era un gran político y un gran diplomático, ¿no? Entonces, junto con el Estado, convocó a un congreso indígena en el estado de Chiapas, por el primer congreso indígena, 1974, que a lo mejor ustedes ya estaban naciendo, todavía no. Pero No, bueno, yo en no. 1970, No habíamos en ni 1970, no volveré a hacer ese comentario. Entonces, en 1974, cuando estaba don Samuel Ruiz convocando al primer Congreso Indígena, de seguro que el Frente de Liberación Nacional estuvieron al menos atentos de lo que estaba pasando, porque en el proceso de organización de la diócesis de San Cristóbal, al reunirse los tzotziles, celtales, tojolabales, se dieron cuenta de que habían sido explotados de la misma manera, pero nunca habían tenido ni la oportunidad de reunirse, ¿no? Entonces, en ese proceso, al terminar ese congreso indígena, empezaron 3 movimientos de lo que sería ejidos. Recuerden como a la reforma agraria no pasó aquí en Chiapas, pero sí hubieron algunos ejidos que se dieron como compensación, ¿no? Para que no se viera tan feo de los terratenientes ¿Pero eso qué fue con que Cárdenas? siempre han vivido aquí en Chiapas. Bueno, en Cárdenas, en Cárdenas tenía interés en Chiapas, yo lo considero así. Hay personas aquí como Erasto Urbina, que era aliado de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, eso fue en 45, 50, pero ya habíamos pasado toda esa época, ¿no? Ya estamos en el 74, ya había pasado el 68. Ya habían empezado a aparecer el Ejército del Pueblo, el Guerrero, Claro. Lucio Cabañas, Lucio ¿no? Cabañas. Ya había otra reacción del pueblo de México, que quería democracia, que quería otro tipo de relación que no sea el autoritarismo de los partidos políticos. En parte, hay que reconocer al EZLN por el verdadero valor que tiene, pero tampoco hay que ocultar que el EZLN, los 8, 9 que llegaron con Marcos, los 9 personas que vinieron del Frente de Liberación Nacional y que se internaron en la selva, se internaron en la selva para trabajar con personas de un pueblo organizado. No iban a llegar a contarles, ¿no? Y organizado. Tan es así que ya ahora han cambiado por el protagonismo de Marcos y por muchas otras cosas. Pero si ustedes recuerdan que ¿cómo se llamaba? El consejo máximo consejo indígena con el comandante David, la comandante Ramón, catequistas. Todos eran catequistas. Tacho era catequista. Por ahí las otras gentes que tuvieron un cargo eran porque el Frente de Liberación Nacional llegaba a las comunidades. Imagínate, si ustedes que han estado tal vez por su trabajo en comunidades, tú no puedes decir, voy a venir un mes el sábado a las 10 de la mañana y te vas y regresas al mes. Han pasado tantas cosas en la comunidad que no sabes si te van a estar esperándole. Claro. Pero aquí sí, porque aquí estaban organizados. Y entonces, y como tenían la idea del análisis de la realidad, y como tenían y el análisis de la realidad con gente muy inteligente, que veía lo que estaba pasando en ese momento, y veía lo que estaba pasando con el capitalismo y el neoliberalismo y todas estas otras cosas. Entonces sí les permitió a los indígenas decir, bueno, esto que dice esos 9 personas tienen razón. Y sí es cierto, si nosotros no recobramos nuestra dignidad y decimos que nosotros tenemos nuestro propio valor, como es el pueblo indígena, entonces nunca nadie, y si entramos a este rollo del neoliberalismo, menos,
porque el neoliberalismo ya vimos que no les importa la cultura, no les importa el lenguaje, lo que les importa es el billete. Eso es Entonces, lo que no entendía el gobierno, ¿no? O sea, cuando ellos exigían dignidad, no entendían o sea, la exigencia, ¿no? pues es que esa exigencia venía de a tiempo atrás. Venía desde el principio de los años 60, 70, en donde la diócesis de San Cristóbal, que no creas que eran cualquier curita, ¿eh? Venía gente inteligente, avanzada, marxista. El padre que estuvo con las abejas, el francés, ¿cómo se llama? Eh, eh, si lo estoy viendo en la mente, pero no me acuerdo su nombre. Janks. Aparece en el documental, ¿no? Del sueño de... Jean de Vos. Ándele, sí, sí, sí. Jean de Vos fue jesuita, pero no fue cura de... Era otro francés que era cura de Chenaló. No, Ándale, de Chenaló. Claras es muy importante porque parece que hay esta idea de que el blanco llegó a organizar a las comunidades y él es el que tenía los reflectores. Y por supuesto que no. Había un trabajo ideológico de atrás de muchísimos años. Y a mí lo que más me impacta es esta definición de autonomía que tienen las comunidades, que a veces nosotros nos quedamos con una cierta autonomía jurídica o política, pero el fondo es mucho más allá que eso. Mira, si analizamos un poquitito a la intelectualidad mexicana, sin tener que ofender a nadie, ¿verdad? Pero desde la época de O también, si quieres, oféndelo. Sí, aquí podemos ofenderlo. Mira, Vasconcelos, Aguirre Beltrán, a todas esas personas, en el afán de crear una nueva identidad para los mexicanos, nos empezaron a llamar mestizos. Y a la larga terminamos entendiendo que mestizo es otra denominación discriminadora, porque ese mestizo hizo al indigenismo. Si ustedes recuerdan algunas de las propuestas del indigenismo, era que los indígenas sean como los mexicanos. Olvídense de que son etnias, olvídense de que son los pueblos originales, que sean como los mexicanos, porque los mexicanos de ahora en adelante vamos a ser los muy fregones, ¿no? Entonces, el mestizo se convirtió en un discriminador del indígena. Para el indígena no cambió. Mientras los mexicanos querían tener una identidad propia, para el indígena no cambió eso, ¿no? Entonces, cuando llegaron más adelante a entender esta situación, se acabó el rollo de la raza de bronce y se acabó el indigenismo, el INI en su origen, todas estas cosas que parecía que no, ahora sí, vamos a, no, en ese afán de... Esa es la base de la ley que propuso Vicente Fox en el 2000, ¿no? O sea, que ahora los indígenas van a poder ser mexicanos. Y ¿no? sigue siendo una estupidez. Y hoy tenemos la misma ley indígena que propuso Fox en el 2001, ¿no? Pero recuerda que antes de eso, y que fue causa de las pláticas que se dieron aquí, primero las pláticas que se dieron en Catedral, y luego las pláticas que se dieron en San Andrés, La Rainza, que era que el indígena lo que quería era su autonomía. Lo acusaban de que iban a balcanizar al país, pero el indígena nunca propuso eso. El indígena, nosotros podemos seguir siendo mexicanos, pero queremos ser tzotziles, y queremos ser celtales, y queremos ser tojolabales. No queremos olvidar nuestras raíces, queremos ser autónomos. Y se acordó. Claro que el gobierno, como es costumbre, traicionó esos acuerdos. El mismo EZ sacaba las banderas de México, ¿no? En cada reunión. Claro, y las actitudes de Marcos, yo sí le creía a Marcos, ¿no? Al principio, porque veía yo personalmente que le podías creer porque estaba hablando con la neta, ¿no? No le estaba dando tantas vueltas como los políticos. A esas alturas, en el 94 por ahí, imagínate, ¿no? Carlos Salinas de Gortari, el doctor en economía de Harvard, que nos estaba prometiendo entrar al primer mundo y que, ¿no? Todo ese pinche rollo de que, ahora, entrar al primer mundo, ¿no?
el análisis de la realidad de los indígenas chiapanecos fue lo suficiente, ¿no?, vivo para descubrir, no, si es entrar al otro mundo, significa que se nos va a acabar, es la muerte. Yo creo que eso es lo que más los espantaba, ¿no, Roger? O sea, un grupo de personas que actuaba fuera de las leyes del mercado, que era totalmente anticapitalista y que en ese momento, particularmente en el mundo, que iba este hipercapitalismo, como lo dice Piketty, y o sea, eran banderas y alerta roja máxima para toda esta gente. ¿Sí? Bueno, el resultado de todo esto fue que cuando la gente se dio cuenta de que sí podían ser ellos, fíjate, el movimiento de 1994, cuando México se vendió al neoliberalismo, no fueron los sindicatos, no fueron los revolucionarios, no fueron los bolcheviques, no fueron los partidos comunistas, no fueron fueron los indígenas, maestro. Claro. Fueron los que dijeron, nosotros no le entramos a eso. Y el 1 de enero, cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, fue cuando dijeron, no. Ahora es bueno recordar eso. Definitivamente. Porque parecería que no, se nos olvida, ¿no? Pero ellos fueron con la conciencia suficiente de, después de 10, 15 años de un trabajo profundo, ¿no? Como se dio en la diócesis. La diócesis de San Cristóbal en aquellos momentos incluía casi todo Chiapas. Pero el Vaticano, nada tonto, lo dividió en 3 partes, ¿no? Para que don Samuel no tuviera tanto poder, porque efectivamente, sin tener que darle nada de calidad al asunto, la iglesia siempre ha sido un poder, siempre ha sido un es un poder fáctico, ¿no? ¿No? Sí, ese término, poder fáctico, ¿no? Entonces, y lo que sí hay que reconocer es que anteriormente sí se aliaban con los ricos y con los poderosos. Todavía. ¿No? Hay que ver lo que hizo Juan Pablo II en Polonia. Claro. Sí, claro, ¿no? Y lo que hizo en Centroamérica. Cabrón, en Centroamérica. Cuando regañó a Cardenal, pobre Claro. Cardenal, ya se le quitó la mano, ¿no? No, barbaridad y media, ¿no? Oye, Roger, pero a mí me gustaría, creo que desde afuera, pues no sé, no hay tanta difusión, o sea, se centra mucha atención acerca del zapatismo, pero hay otros grupos, ¿no? A mí me tocó, gracias a ti, convivir con las abejas de Acteal. Es un grupo maravilloso, que tiene poca difusión, porque se centra mucho en la idea del zapatismo, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes decir de estos otros grupos? Mira, las abejas están pasando por un mal momento, porque desafortunadamente en bandazos que da el gobierno de López Obrador, con el compañero Alejandro Encinas, que yo antes le tenía, cierto respeto, ¿no? Porque fue regente de la Ciudad de México, que no me entusiasmó, pero antes que eso veía yo que tenía una formación, ¿no? De izquierda, pero todos, cuando se vendieron a la Cuarta Transformación, son capaces de tirarle una piedra a su madre y no les importa, ¿no? Yo, cuando López Obrador empezó a hablar mal de las organizaciones de la sociedad civil, le escribí una carta a Carmen Lira, no la publicaron, por supuesto, y después le escribí a Pedro Miguel, porque tampoco me hizo caso, porque cómo ese señor está poniendo a todos dentro de una misma bandeja. Eso, ¿no? Y aquel, ¿no? Decía que mal pagada la sociedad civil, le pagamos nosotros, y ahora tiene pretexto, porque Jesús Ramírez, que también ahora lo veo con cierta duda, que también era amigo, estuvo aquí en Insurrección Zapatista con Maciosar y todo eso, pues yo no sé, luego su cara y su vida es bronca de él, pero ahora señala a las financiadoras. Yo tampoco tengo tanta confianza en las financiadoras, te soy sincero, pero para que funcionara la alternativa al gobierno del Estado, alguien tenía que pagar. Sí. Viene la Insurrección Zapatista, eso fue antes de la Insurrección Zapatista. Al poco tiempo, con la Insurrección Zapatista, pues ellos coincidían,
en las propuestas de los zapatistas, ¿verdad? Como mucha gente coincidió, y nadie le iba a decir que no, menos de la diócesis, porque el dicho esencial de don Samuel Ruiz era que los indígenas deberían convertirse en sujetos de su propia historia, y no objetos, como lo habíamos hecho desde la conquista. Manejarlos, no tienen espíritu, no tienen alma, no son huevones, no hacen nada. Bueno, perdón, digo, a veces es necesario tener cara de palo y reconocer que en tu misma familia has escuchado cosas que te dicen del indígena que dices tú, no, lo menos es aceptar la discriminación, pero ya no. Eso era antes, ¿no? Porque yo los digo una vez más que yo he vivido algunos años más que ustedes. A mí se me tocó ver ese cambio, ¿no? Porque ya no podemos decir del indígena. Uno de ellos es lo que les dije hace rato. Fueron los únicos que se opusieron a que el neoliberalismo entrara así abiertamente como finalmente entró, pero ya con traspiés Sí. durante el Tratado de Libre Comercio. Y este análisis histórico parece que se le olvida a la gente que a veces acusa a los movimientos zapatistas de sectarios, ¿no? Es que Sobre todo está... en el 2006, que fue un movimiento un año tan movido, y mucha gente catalogaba el movimiento zapatista como de sectario, como poco inclusivo, cuando pues son circunstancias que ellos han padecido desde hace cientos de años, Roger. Y se juzga también desde afuera, ¿no? O sea, se juzga todo Sí. el tiempo como, ¿por qué los zapatistas no hacen esto? ¿O por qué no hacen esto? Cuando no entienden, o sea, o no son un poco empáticos. O sea, no nada más son los zapatistas, ¿no? O sea, por ahí nos tocó estar en el Congreso Nacional Indígena y ves un mundo de colores, ¿no? O sea, esto no es ellos, ¿no? O sea, son muchísimas organizaciones juntas, muchos frentes juntos. Vale la pena estudiar cada movimiento, ¿no? Cherán es un movimiento impresionante que ha hecho muchísimas cosas por el país, la misma la CENTE, ¿no? La de la coordinadora, que ha hecho cosas, y creo que vale la pena hacer esto. Dice, aparece un letrerito que dice su conexión a internet es inestable. Ya. Parecería que me estaba hablando a mí, pero no me está hablando a mí. No. Es la censura, es la censura. Sí, es la censura. Es la inestabilidad. Es que estamos tratando 3 temas al mismo tiempo. Perdón, pero no es ganas de confundirlos. Yo sé que ustedes son muy profesionales. Yo soy el que estoy inestable. No, hombre, Roger, no quería dejar estamos aquello. encantados. La verdad es que estamos aprendiendo un chingo y estamos bien contentos de estar escuchando todo esto. Yo quería poner sobre la mesa rápidamente antes de irnos, ¿cómo explicarnos la candidatura de hace 2 años de María de Jesús, Roger? Para muchas personas, me incluyo, pareciera que el movimiento un tanto declinó a cierta tendencia electoral sistémica. En contraposición a sus principios, ¿no? Bueno, ustedes saben, porque lo han de saber a estas alturas, que el Frente de Liberación Nacional se deslindó del ZLN. Germán, que es creo que hasta, ¿no? Ha habido conflicto entre el Frente de Liberación Nacional y el EZLN. Si el EZLN se ha quedado solo, porque también se han vuelto, lo que tú decías, Alejandro, no sectarios, sino cuidándose tanto que a veces se pasan, ¿no? Se pasan de cuidarse y han echado y han desechado a gente que era más amplia en su manera de pensar, pero como no, era un poquitito creer a toda costa, ¿no? La cadena de mando, porque es un ejército. Viene de arriba la orden y hay que creerlo hasta el último soldado raso. Pero la sociedad es mucho más amplia que eso. La sociedad implica alguien que va a pensar, sí, lo que tú dices está bien, pero hay otra cosa. Y esa otra cosa se requiere tener no la mentalidad de un militar. Y creo que alguna vez Marcos lo dijo. Nosotros no queremos que ustedes sean como el EZLN, sino que sepan que el EZLN los apoya. Pero que por eso cuando entraron los caracoles, cuando entraron a la autonomía, recuerdan un discurso que Marcos dijo, ya hicimos nuestra chamba, ahora les toca a ustedes. Pero luego
si la gente no presta mucha atención más cercana, como que se desmoronan las cosas. Entonces, el EZ ha cometido errores, y ha cometido hasta con personas. Ha discriminado a personas que se han acercado de buen corazón, pero que tenían sus propias ideas. Y como no conjugó con los verdaderos protagonistas, pues también vámonos, ¿no? Las críticas, no sé cuántas gentes han echado para atrás, aquí, internacionalmente, claro, la mayor parte de la gente encuentra el verdadero valor de la última guerrilla del siglo XX, ¿no? El romanticismo, ¿no? Cuando todavía podría uno pensar que la lucha armada significaba el cambio social. Mira, no es necesario estar con mucha ilustración para darse cuenta que la lucha armada como tal es casi imposible en esta época, ¿no? Antes, en Centroamérica, en El Salvador, las guerrillas en una montaña, 2 años resistieron al ejército salvadoreño. 2 años la guerrilla. Pero ya sabemos, ya hemos visto que a los talibanes que están allí en Afganistán, si salen y conectan su celular, ¡boom!, les cae una bomba, güey. Porque te están viendo hasta la hora que vas al baño, maestro. Tienen radar y chingadera y media. Ya, drones ahora, ¿no? Y miren, una cosa que también quisiera dejarles claro a ustedes. El ejército mexicano nunca pudo derrotar a los zapatistas, pero el ejército mexicano desde 1994 se convirtió en aliado del ejército de los Estados Unidos. Así como en la época de la Revolución Salvadoreña, los generales del ejército salvadoreño iban a la Escuela de las Américas y los trataban, ¿no?, como reyes. Pues en la época de la insurrección zapatista, el primer secretario de Defensa, ya se me olvidó su nombre, que fue a visitar a Washington. Y claro, eso significa que traería armas, que traía inteligencia, que traía, ¿no? Bueno, las mismas abejas lo dicen, ¿no? O sea, el asesinato en el 97... fueron entrenados en Israel, ¿no? O sea, fueron entrenados por el ejército gringo. Entonces, también entiendo esto. Roger, se nos está acabando el tiempo. Nos encantaría que volvieras a estar otra vez en otro programa y hablar exclusivamente de la poesía china, porque creo que es un mundo que no conocemos. Oriente es un mundo que no conocemos, pero pues de todas maneras te agradecemos mucho por haber estado en La Peste, Roger. Creo que volver a vernos siempre es revivir cosas y seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, con mucho gusto. Ya sabes, a estas alturas no tiene uno fiestas todo el día. No tiene uno fiestas.